La habitual parsimonia con la que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dirige sus conferencias de prensa matutinas se vio interrumpida este viernes. Jorge Ramos confrontó al mandatario con preguntas punzantes sobre los temas más álgidos de su administración: la espeluznante cifra de homicidios en los primeros 3 meses de su gobierno, los ataques y calificativos del titular del Ejecutivo a la prensa y la relación con los Estados Unidos. Mueren miles de mexicanos a diario, vamos rumbo al año más sangriento en la historia, no está funcionando su estrategia de seguridad, expresó el comunicador. Estamos trabajando todos los días como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema, que es el de la inseguridad y la violencia. Yo desde que tomé posesión, todos los días de lunes a viernes tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad. Todos los días, respondió AMLO. La confrontación completa a partir del minuto 42.45. Jorge Ramos y López Obrador tuvieron un tenso intercambio por las cifras de homicidios. El presidente emanado de Morena se mostró, por momentos, agitado. Siguen aumentando, no está funcionando, dijo Ramos. Claro que está funcionando, respondió el tabasqueño. Mis datos dicen que sigue muriendo la gente y que hay impunidad. Las cifras dicen que murieron 8.524 mexicanos en 3 meses. No hay resultados, señor presidente, apuntó el México estadounidense. Yo tengo otras cifras, apuntó AMLO. Son sus propias cifras, de su secretaría, agregó Ramos señalando sus apuntes. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en los primeros 90 días del mandato del tabasqueño se registraron 8.524 muertes por homicidio doloso, un hito ignominioso en México. Nos dejaron un país con mucha violencia y mucha corrupción, que ya no hay. Estamos controlando la situación, se defendió AMLO. Las inquisitivas preguntas de Ramos hicieron cambiar de perspectiva a López Obrador. No estoy diciendo que está resuelto el problema, expresó. Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente, o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno, y bajaron un 30% los homicidios. Es lo que aspiro ahora. Es el compromiso que tengo. No se está revirtiendo, dijo Ramos. Se trató de la conferencia de prensa más incómoda que ha tenido López Obrador en su mandato. La tensión se elevó cuando Ramos habló de los ataques del presidente a la prensa, en el que colabora. Ni Reforma ni otro periodista va a revelar nunca sus fuentes, expresó Ramos, recordando que a principios de semana AMLO pidió al periódico que hiciera público qué instancia le entregó la carta que envió al rey de España en la que le solicitaba se disculpara por los abusos durante la conquista hace 5 siglos. Yo creo que garantizando la libertad de expresión, sin censura, no hace lo que se hacía anteriormente, cuando el Reforma protegía a gobiernos del período neoliberal, que protegió a Salinas y a Zedillo incluso, tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral de 2006 y apoyó mi desafuero, expresó AMLO. Es un periódico conservador, cuyo distintivo es la hipocresía. El periodista que conduce el noticiario Al Punto se dijo orgulloso de trabajar para el diario, y negó que haya recibido prebendas de administraciones anteriores a cambio de seguir una línea editorial. Quiero ejercer mi derecho de réplica, dijo AMLO. Y nosotros, la libertad de expresión, contestó Ramos. Por último, Ramos, crítico del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recordó que en una entrevista anterior, AMLO tachó de racista a su ahora homólogo, e incluso escribió un libro poco favorable para el republicano, pero como presidente ha cambiado radicalmente su postura. ¿El silencio es la mejor forma de lidiar con un bully como Trump?, preguntó Ramos. No debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política. No me voy a enganchar,
No voy a caer en provocaciones, cuando tenemos a 24 millones de mexicanos, entre los que nacieron y emigraron, contestó AMLO. Tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía, concluyó. Largo camino hacia la pacificación de México. Apenas una semana después de haber tomado posesión del cargo de presidente de la República, Felipe Calderón comenzó la llamada guerra contra de las drogas con el Operativo Conjunto Michoacán. Al concluir su sexenio, el saldo fatal fue de 70.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Derivado de esta estrategia de lucha en contra del narcotráfico, aumentaron en nuestro país los homicidios, desaparecidos, secuestros, extorsiones, trata de personas, asaltos, huachicoleo. Entonces la relativa paz de la cual gozaba México se fue diluyendo hasta llegar a sus puntos más álgidos en 2010 y 2011, con 20.680 y 22.852 homicidios dolosos respectivamente. Posteriormente, durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la tasa de homicidios se redujo en un 31.5% de 2011 a 2014. Sin embargo, en 2015 la tendencia hacia la baja se revirtió y el último año del sexenio, es decir 2018, fue considerado el año más violento del cual se tenga registro, según cifras oficiales. Ahora en el actual sexenio, la violencia parece imparable, según datos confirmados por la Presidencia de México. Entre el primer día de enero y el último de marzo se documentaron poco más de 7.000 homicidios, en promedio, 78 cada 24 horas. Pero el Sistema Nacional de Seguridad Pública registra números más elevados. Ese organismo dependiente del gobierno mexicano indica que la cifra podría superar los 8.500 asesinatos, lo que representaría 96 casos cada día. Es decir 30% más homicidios que en 2011, el año más violento de Calderón. De acuerdo con el último índice de paz 2018, elaborado desde 2007 por el Institute for Economics and Peace, el impacto de la violencia en México superó el 24% del PIB, es decir 268.000 millones de dólares o 41.181 pesos por habitante. El año pasado, el 69.4% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego. Y la violencia afectó tanto a los políticos como a los civiles, con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el ciclo electoral de 2018. Al menos 175 candidatos o funcionarios fueron asesinados. Pero el principal hallazgo de la sexta edición informe es que, ante la escalada de violencia, el gobierno, anterior y el actual, ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere, limitando con esto la capacidad institucional para impulsar la paz y proveer justicia y seguridad. Yucatán, Campeche, Tlaxcala y Chiapas ocuparon las primeras posiciones como las entidades más pacíficas, en tanto que en el extremo opuesto se ubicaron Quintana Roo, Colima, Guerrero y Baja California. Finalmente, después de analizar los resultados, el instituto advierte que es imperativo no solo gastar más, sino también gastar mejor. ¿Realmente se está gastando para reducir la violencia en México? La justificación a esta pregunta tiene los siguientes argumentos. El debate acerca de la fiabilidad de los datos proporcionados por el gobierno mexicano, la altísima percepción negativa de la sociedad, misma que se agudizó en los últimos años, preocupaciones legítimas sobre la manera en que los delincuentes son capturados y juzgados, entre otras. Pero sobre todo la impunidad, pues únicamente en el 7% de los delitos se abrieron carpetas de investigación en 2017, y menos de 3% se cerraron con una sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad del 97%. ¿Es la Guardia Nacional la solución al grave problema de violencia e inseguridad en México? De acuerdo con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, era la única y los resultados solo serán visibles hasta dentro de aproximadamente 3 años. Por ello,
Era tan urgente su aprobación y ahora lo es la implementación. A partir del mes de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha anunciado que las tarifas eléctricas domésticas costarán menos en estos estados de México. Con autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, las tarifas eléctricas domésticas en algunos estados de México tendrán una reducción en sus costos. Los estados que serán beneficiados con el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran en la zona norte del país y son Sonora y Baja California. Para quienes viven en el norte, hay una buena noticia. Sonora y Baja California tienen autorizado el subsidio para que a partir de mayo baje la tarifa en esos estados, declaró AMLO presidente. Andrés Manuel López Obrador reiteró de que nueva cuenta cuál es su compromiso: no aumentarán en términos reales el precio de la gasolina, del gas y de la luz. No aumentan los precios de los combustibles en términos reales, no aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio del gas, no aumenta el precio de la luz, es el compromiso, enfatizó AMLO presidente.